este cuerpo está obviamente se está moviendo en dos dimensiones, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿verdad? Entonces, esta es una combinación, en este caso, de los movimientos que hemos visto, tanto uniforme como el movimiento vertical acelerado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer el uso de todas las fórmulas que hemos aprendido con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, con respecto al movimiento acelerado y con respecto a la caída libre de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, este es un sistema casi completo. Le digo casi completo porque obviamente más adelante sí habrá un sistema obviamente más completo con respecto a los movimientos de los cuerpos. Entonces, el movimiento, en este caso, cuando un cuerpo, en muchos ejemplos, por ejemplo, cuando se patea un balón, cuando se lanza una piedra, ¿sí? O cuando lanzamos, por ejemplo, el balón de básquet, ¿sí? A su cesta, ¿verdad? Entonces, todos esos son ejemplos cotidianos de movimiento parabólico. ¿Por qué tiene ese nombre parabólico? ¿Por qué tiene ese movimiento, en este caso, que se llama parabólico? Porque la trayectoria forma, en este caso, una parábola, ¿verdad? Forma una parábola como lo estoy indicando en esta gráfica, ¿sí? Los elementos fundamentales para el movimiento parabólico es la velocidad, la altura, ¿sí? La aceleración de la gravedad y en este caso el tiempo y su distancia, ¿verdad? O el alcance máximo, ¿sí? Entonces, aquí yo he indicado en esta gráfica, vamos a indicar las componentes. La componente que voy a indicar con rojo, ¿sí? Como lo estoy indicando aquí, es la velocidad, consiste en la velocidad inicial, ¿sí? En la velocidad inicial, pero con respecto a X, ¿verdad? Con respecto a X, ¿sí? Y la que voy a ubicar en forma vertical, como lo voy a indicar en la gráfica, ¿sí? Es la velocidad inicial, pero en Y. Es la velocidad inicial en Y. Entonces, para encontrar la velocidad con que parte, en este caso, la figura o el cuerpo, en este caso, sería como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Como el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que indica cuando tengo dos perpendiculares, ¿verdad? Dos líneas perpendiculares, forma obviamente, una velocidad inclinada o también llamada hipotenusa, ¿verdad? Y esta sería la velocidad inicial, como lo estoy indicando en la gráfica, ¿verdad? Esta sería la velocidad inicial del cuerpo. ¿Y eso depende de quién? Depende de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Cuando el cuerpo llega a un punto máximo, la velocidad, la velocidad en Y es igual a 0. ¿Sí? Cuando llega a un punto máximo, la velocidad en Y es igual a 0. Y cuando el cuerpo llega al suelo, en cambio, la velocidad inicial en Y es 0. O sea, cuando el cuerpo choca, obviamente, con el piso o con el suelo, se llama velocidad inicial en Y igual a 0. También hay que considerar el ángulo que forma, ¿sí? Entre el objeto y la horizontal. Ese ángulo, ¿sí? Que lo voy a llamar teta, ¿sí? Es el ángulo de inclinación o la dirección, en este caso, del objeto que fue lanzado, ¿sí? Y además aquí nos falta algo muy importante, el tiempo.
el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo, o también llamado tiempo que dura, en este caso, el objeto en estar en el aire, ¿verdad? El tiempo de vuelo, como lo habíamos aprendido en caída libre, ¿sí? Era la suma entre el tiempo de subida y el tiempo de caída, ¿sí? Sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. ¿Cuál es el tiempo de subida aquí con respecto a la gráfica? El tiempo de subida es cuando el cuerpo comienza su trayectoria y llega hasta una altura determinada. Y de aquí comienza a descender con respecto a un tiempo de caída. Entonces, la suma de los dos tiempos, tanto el de subida como el de caída, es igual al tiempo de vuelo o al tiempo en la cual la partícula permanece en el aire, ¿verdad? Entonces, también sabemos con respecto al tema anterior que el tiempo de subida siempre va a ser igual al tiempo de caída. Bueno, esta es la explicación gráfica. Ahora vamos con relación a las fórmulas. Voy a indicar las fórmulas de cada uno de ellos. Primero, vamos con respecto a la fórmula de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Las fórmulas salen de esta manera con respecto a aplicando trigonometría. Para calcular la velocidad inicial en X, ¿sí? Aplicamos la función coseno. Y la función coseno indica que es, en este caso, lado adyacente sobre hipotenusa. Como la hipotenusa es, en este caso, la velocidad inicial, multiplica esa velocidad inicial por el coseno del ángulo o por la dirección, en este caso por la dirección teta, ¿sí? Que estamos indicando. Y en Y va a ser lo mismo, pero cambia, obviamente, en este caso es la función, ¿sí? Cambia solamente la función. Velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces ya tengo la velocidad inicial en X y ya tengo la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Como me indica en este caso la gráfica. Y además también tengo esta fórmula pitagórica para poder encontrar la velocidad inicial. Para poder encontrar la velocidad inicial es solamente extraer la raíz cuadrada de la velocidad en Y, ¿sí? De la velocidad en Y, la pongo en forma de vector porque es un vector, más, más la velocidad inicial en Y. Así se compone o así se descompone la velocidad inicial con respecto a la, en este caso, a la vertical, ¿verdad? Con respecto a la velocidad, perdón, a la velocidad en Y y a la velocidad inicial en Y. Entonces, estas son las fórmulas principales que ustedes todavía no tenían en conocimiento, ¿verdad? Pero aquí ya vienen las otras que ustedes ya conocen, las que obviamente aprendimos en la clase anterior. Tenemos solamente en vez de escribir velocidad final, vamos a escribir velocidad en Y, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir velocidad con respecto a la vertical? ¿Sí? Es igual a la velocidad inicial en Y más o menos. Más o menos. Este más o menos es según, si el cuerpo va subiendo, utilizamos menos. Y si el cuerpo va bajando, utilizamos más. Pero cotidianamente siempre vamos a utilizar el menos, porque el cuerpo va a tender primero a subir, ¿verdad? Por lo tanto, lo escribo de esta manera para que lo tengan en cuenta, ¿no? G por T. ¿Qué viene a ser con respecto al tiempo de subida? Nada más, ¿verdad? Este es el tiempo con que sube hasta una altura determinada y baja hasta obviamente,
hasta llegar al suelo. Esta es la otra fórmula con respecto velocidad en y, pero al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado. Asimismo, más o menos, como les indiqué, si el cuerpo va subiendo, va a ser menos, y si el cuerpo va bajando, es más. Más o menos el doble producto por G y por Y. ¿Y qué quiere decir? Y quiere decir altura. Es lo mismo que H. Lo que pasa aquí ya estamos utilizando el vocablo, el vocablo adecuado con respecto a estos tipos de movimientos, ¿sí? Y quiere decir altura, que es lo mismo que indicar H, es lo mismo. Y quiere decir altura, ¿sí? No varía en el conocimiento que ya hemos aprendido, ¿sí? En vez de H, voy a indicar Y, que significa altura, porque estamos indicando según las componentes que conocemos, ¿verdad? Que es el eje horizontal o eje de las X y eje vertical o eje de las Y, ¿verdad? También la última sería Y igual Y sub 0. Cuando digo Y sub 0, ¿qué quiere decir? Que si comienza desde una altura determinada, ya vamos a ver esto, más V inicial en Y por T. Asimismo, más o menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Sí? Y aquí me faltó indicarle una fórmula que todavía ustedes no conocen. Aquí me faltó una fórmula del lado izquierdo. Es X. X significa distancia máxima. En vez de indicarla con la D, la indico con la X porque está con respecto al eje horizontal, ¿verdad? X, que significa distancia, es igual a la velocidad inicial en X, ¿sí? Por el tiempo. Obviamente por el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo que duró, en este caso, la partícula en llegar al suelo, ¿sí? Obviamente ese sería el alcance máximo que obviamente recorre, en este caso, la partícula con respecto a la trayectoria, ¿sí? Ahí están todas las fórmulas que vamos a usar, ¿sí? Esas fórmulas son ya conocidas, lo único que se ha cambiado algunas variantes, nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a realizar un ejemplo y cómo va a estar este ejemplo aplicado paso a paso con respecto a todas estas fórmulas. Bueno, lo va a leer Natalie Peña. Natalie, ayúdame con la lectura. Alguien patea un balón de fútbol y este sale despedido en un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Sabiendo que la constante gravitatoria es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, calcule la altura máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire y la distancia que ha recorrido al caer. Ok, gracias Natalie. Entonces, aquí en los datos fundamentales me dan el ángulo de inclinación, me dan la velocidad con que obviamente fue lanzado este objeto, en este caso el balón. En este caso también nos da la constante gravitatoria, que así no nos den, sabemos que es ese valor, ¿verdad? Estos son los tres datos fundamentales para poder, obviamente, realizar el problema, ¿verdad? Son los tres datos fundamentales. 37 grados, en este caso es el ángulo o la dirección, la velocidad inicial con que el balón fue lanzado es de 20 metros sobre segundo y la constante gravitatoria en la Tierra
que es G, considerada como la gravedad, es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno. Ya. Como primer punto, vamos a encontrar las componentes, en este caso, de la velocidad inicial. Cuando digo las componentes, estamos hablando de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Cuando hablamos de componentes, hablamos de la X y de la Y. Y hablamos de las componentes ¿de quién? De la velocidad inicial. Por favor, todos tengan calculadora en la mano, ¿sí? Para poder realizar estos cálculos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a calcular las componentes. Como primer paso, ¿sí? Las componentes. Este es el primer paso, las componentes. Vamos a indicar las componentes como primer paso. ¿Sí? Y sabemos que las componentes están dadas por la fórmula velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno, en este caso, del ángulo teta. Y al reemplazarlo, ¿sí? Resulta, la velocidad inicial sabemos que en este caso vale 20 metros sobre segundo, ¿verdad? Y en este caso vamos a reemplazar el ángulo teta, que equivale a 37 grados. O sea, me va a indicar por el coseno de 37 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el resultado de la velocidad inicial? ¿Cuál sería el resultado de la velocidad inicial? Ya que el coseno de 37 grados aproximadamente es 0,8, ¿verdad? ¿Verdad? El coseno de 37 es 0,8. ¿Alguien que ayude ahí? ¿Sí? Y al multiplicar 20 por 0,8, ¿cuánto resulta, Kevin? 16. Sí, profe. Bueno, es que el micrófono estaba bloqueado. Sí, entonces sería el coseno de 37 grados, que es igual a 0,8 multiplicado por 20, sería igual a 16. Ok, gracias, Kevin. 16 16 metros sobre segundos, ¿verdad? Porque estamos descomponiendo la velocidad en sus componentes. Gracias, Kevin. Y en el otro, velocidad inicial en Y, aplicamos absolutamente lo mismo, pero obviamente cambiamos solamente la función, ¿verdad? En este caso, como la función es seno, solamente cambia la función, ¿sí? Y aplicamos lo mismo. O sea, en este caso la velocidad es 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Que multiplica, en este caso, al seno de 37 grados. Y el seno de 37 grados aproximadamente es 0,6, ¿verdad? Por lo tanto, al multiplicar, en este caso, 0,6 por 20, 0,6 por 20, resulta 12, ¿verdad? Todos tienen que estar haciendo las operaciones indicadas con respecto al tema, ¿verdad? 12 metros sobre segundo. Entonces, ya tengo las dos componentes que me indica el primer paso. Primer paso, siempre para poder calcular la altura, el tiempo y la distancia, tengo que, en este caso, aplicar primero son las componentes, ¿sí? ¿Está entendido hasta ahí el primer paso?
Ok. Ok, acá está entendido el primer paso. Giancarlos, Daniela, Melina, María. Ok. Andrew Chalaco, Michael Palma. ¿Está entendido? Bueno, vamos al siguiente paso. El siguiente paso que vamos a cumplir es encontrar la componente en Y, o sea, la velocidad en Y, no la velocidad inicial, sino la velocidad en Y. Para encontrar la velocidad en el eje Y, segundo paso, velocidad en Y. Bueno, casi no es necesario cumplirlo a cabalidad estos pasos. El primer paso sí, pero el segundo paso casi no, ¿sí? Vámonos mejor a encontrar el tiempo, y es el tiempo de subida. Tiempo de subida. Vamos a aplicar el tiempo de subida, ¿sí? Como segundo paso. Al calcular el tiempo de subida, yo ya sé el tiempo de caída. Como indica esta traducción, me indica lo que obviamente indiqué en el gráfico anterior, que el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. Por lo tanto, si yo sé cuánto vale el tiempo de subida, sé cuánto vale el tiempo de caída. Y si sé cuánto valen los dos tiempos, también sé cuánto vale el tiempo de vuelo, porque el tiempo de vuelo es la suma de los dos tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a averiguar el tiempo de subida. Y el tiempo de subida, tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Sabemos que cuando el cuerpo sube hasta una altura determinada, la velocidad en Y es 0, ¿verdad? Entonces, esto es un dato fundamental. Cuando el cuerpo sube hacia una altura máxima, la velocidad en Y, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esto es un dato primordial en la cual yo me puedo, o yo puedo acogerlo, ¿verdad? Entonces, ya sé un dato que la velocidad en Y es igual a 0. Por lo tanto, voy a indicar la primera fórmula que les indiqué. Esta fórmula que voy a indicar aquí, velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y. Como el cuerpo está subiendo, voy a hacerlo cuando el cuerpo está subiendo, ¿verdad? Va a ser negativo. Cuando va subiendo el cuerpo, obviamente la gravedad es negativa, porque se está oponiendo a la dirección como debe de estar. Gravedad por tiempo. Por este tiempo le voy a ubicar un nombre, tiempo de subida, porque solamente estábamos aplicando con respecto al tiempo de subida. Sabemos que esto se nos hace 0 cuando vamos a indicar el tiempo de subida. Por lo tanto, la fórmula me quedaría así. 0 es igual velocidad inicial en Y menos G por tiempo de subida. Ahora lo que voy a hacer es que esto que es negativo lo voy a pasar al otro lado siéndolo positivo de la siguiente manera. Me quedaría así. G, el 0 no lo ubico porque es neutro. G es por TS es igual a V inicial en Y. Lo dejo en ese lugar, ¿sí? Ya que solamente el negativo lo estoy trasladando a hacerlo positivo. Y despejo el tiempo de subida. El tiempo de subida, ¿sí? Es igual a la velocidad inicial en Y, sobre la gravedad, ¿verdad? Y ahora reemplazamos datos, ¿sí? Reemplazamos datos. La velocidad inicial en Y, yo sí sé cuánto vale. La hemos calculado al inicio. Aquí está.
Velocidad inicial en Y, 12 metros sobre segundos, ¿verdad? Velocidad inicial en Y, 12 metros sobre segundos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y al dividir 9,8, para, en este caso 12 para 9,8, ¿cuánto resulta? Eliminamos unidades iguales, el metro con el metro y el segundo con segundos cuadrados, ¿verdad? Lo eliminamos y obviamente nos sobran segundos, que es la unidad del tiempo. ¿Alguien me puede decir la división de 1,2, perdón, de 12 para 9,8? Lituma. Activa el audio ahí, María. 1,22. Gracias. 1,22 segundos, ¿verdad? 1,22 segundos es la solución, en este caso, de solamente el tiempo de subida, ¿verdad? Solamente es el tiempo de subida que me está indicando la solución. 22 segundos, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo de subida, pero también yo sé que es el tiempo de caída, ¿verdad? El tiempo de caída también tiene el mismo valor, ¿verdad? 1,22 segundos, ¿sí? Ahora, pero el problema lo que me pide, el problema lo que me indica, perdón, el problema lo que me indica es encontrar el tiempo total que permanece en el aire, o sea, el tiempo de vuelo. Y para calcular el tiempo de vuelo, lo que yo hago es sumar, ¿sí?, el tiempo de subida con el tiempo de caída, ¿verdad? Sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de caída tienen el mismo valor, ¿verdad? Tienen el valor de 1,22 segundos, ¿verdad? Es el tiempo de subida. Y el tiempo de caída también tiene el mismo valor, 1,22 segundos. Y al sumar, sí, en este caso, 1,22 más 1,22, en total me va a quedar 2,44. ¿Verdad? Segundos. Entonces ya tengo el tiempo de vuelo. Como ya tengo el tiempo de vuelo, como tercer paso, ya va a ser sencillo. Tercer paso, vamos a encontrar la distancia total, ¿sí? En la cual ha recorrido, ¿sí? En este caso, la pelota, ¿verdad? Pero sabemos que la distancia, con la fórmula que indiqué aquí, la distancia, aquí está la fórmula, la que está con rojo, es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Eso quiere decir la distancia, ¿verdad? Entonces, esa fórmula es la que voy a indicar, ¿verdad? Esta fórmula es la que voy a indicar. Entonces, indico que la distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, ¿verdad? Por el tiempo de vuelo. Y solamente lo que hago es aplicar, ¿sí?, el reemplazo. La velocidad inicial en X, ¿cuál fue el resultado? 16, ¿verdad? 16 metros sobre segundos. Y el tiempo de vuelo, en este caso, es de 2,44 segundos. ¿Verdad?
2,44 segundos. Y en conclusión, la distancia X es igual al producto de 16 por 2,44. Pero antes de hacer eso, vamos a eliminar unidades iguales. Siempre eliminamos y obviamente me va a quedar en función del metro, ¿verdad? Como ya tengo metro, ya puedo multiplicar 16 por 2,44. ¿Cuánto resulta? Rapidito. Yairli, ¿cuánto es? Salía 39,04 metros. 39,04 metros. Muy bien. ¿Sí? Metros, ¿verdad? Y ya hemos calculado la distancia total. Y por último, vamos a indicar su altura. Para la altura, como cuarto paso, la altura máxima, o la altura, pongámosle, nada más, la altura del objeto, sabemos, proviene de, en este caso, podemos utilizar la fórmula larga que les indiqué, ¿sí? Esa fórmula, o le puedo indicar otra fórmula. Por ejemplo, tenemos esta fórmula, la velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y, menos, porque vamos a calcular la altura, y para la altura solamente es el tiempo de subida, ¿verdad? Cuando va subiendo. 2 veces la gravedad por y. La podemos calcular por esta fórmula o por la fórmula larga que les indiqué. Por cualquiera de las dos fórmulas, ¿verdad? Sabemos que cuando llega a una altura máxima, la velocidad en y es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula me quedaría 0. Y ya directamente despejando, quedaría de la siguiente manera. Este que está negativo pasa al otro lado a hacerlo positivo. Quedando así, 2 por g y por y, ¿verdad? Es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y, ¿verdad? Despejando y es igual a la velocidad al cuadrado en y, ¿verdad? Velocidad al cuadrado en y sobre 2 veces la gravedad. Y esto resulta de la siguiente manera. La velocidad al cuadrado en y, la que hemos calculado al inicio, es de 12 metros, ¿se acuerdan? 12 metros sobre segundos. Esa la calculamos al inicio. Y todo eso elevado al cuadrado. Y obviamente 2 veces el valor de la gravedad. Y multiplicamos 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Y al resolver las operaciones indicadas, quedaría de la siguiente manera. 144, ¿sí? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y en el denominador, 19,6, ¿verdad? Al multiplicar 2 por 9,8. Metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Antes de dividir, ¿sí? Antes de dividir, vamos a eliminar unidades iguales. Las unidades iguales son el segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado y el metro con el cuadrado, ¿verdad? Ya que obviamente la unidad de altura es también el metro. Al dividir 144 para 19,6, ¿cuánto resulta? ¿Alguien que me ayude rapidito? Se nos acaba el tiempo. Kevin. Sería igual a 7,34 metros, profe. 7,34 metros, ¿verdad? Y ahí estaría, ¿sí? El resultado final
de todo lo que me pide el problema. Bueno, eso es todo, mis estimados estudiantes. Y hoy les